Padre del Señor, aquí a través del Facebook Live de la Iglesia Manantial de Vida. Queremos invitarlos a que en esta jornada, como cada miércoles, podamos disfrutar, podamos aprender, podamos entender y una nueva palabra pueda ser revelada en nuestra vida. En esta jornada queremos recibir la enseñanza que Dios trae a través de nuestra pastora y de quien la acompañe. Y para eso le invito a que disponga este tiempo para poder recibir del alimento que el Señor trae en este día miércoles. Antes de comenzar, como siempre, debemos orar y ponernos en presencia del Señor para que sea Él ministrando nuestro corazón y podamos ir entendiendo las cosas que el Espíritu nos revele en esta jornada. Los invito a que ahí donde ustedes estén puedan cerrar sus ojos y podamos inclinar nuestro rostro en reverencia a nuestro Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, a recibir de ti, Señor. Venimos a decirte que te necesitamos. Venimos, Señor, a decirte que necesitamos recibir de tu alimento para poder continuar, para poder seguir. Sé tú, Señor, moviéndote en este día, que tu Espíritu Santo venga, Señor, como una voz audible a nuestro oído, Señor, para poder entender y que sean reveladas todas aquellas cosas, Señor, que tú deseas que podamos entender en este día. Padre Santo, sé tú moviéndote en esta jornada. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que han trabajado, Señor, y han hecho posible que todo esto pueda desarrollarse, Señor. Oramos para que tú sigas añadiendo dones, sigas añadiendo la sabiduría y los tiempos, Señor, que ellos también necesitan para todo este trabajo. Y oro para que cada hermano, Señor, que hoy día está conectado, que hoy día ha dispuesto su tiempo para recibir de ti, pueda, Señor, tener una revelación especial, Señor, pueda tener una porción especial, Señor, y pueda, Señor, terminar este tiempo de manera diferente a como lo ha iniciado, Señor, porque tu palabra, Señor, viene a transformar, viene a sanar, Señor, viene a corregir, y necesitamos, Señor, que todas aquellas cosas hoy día, Señor, vengan a calar en nuestro corazón y podamos, Señor, avanzar en este camino que es contigo, Señor. Padre Santo, te damos toda la gloria, toda la honra y oramos para que pases tú adelante en esta hora y podamos, Señor, ser transformados mediante tu palabra. Toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gloria, le damos gracias al Señor y los invito a que podamos preparar nuestro corazón a través de las alabanzas para comenzar a preparar nuestro corazón para recibir la semilla que es su palabra. Trompeta sonando está.
Meditaba durante estos días en una palabra que el Señor me mostraba a raíz de algunas situaciones que me ha tocado vivir y me imagino que muchas veces a cada uno de nosotros eh, nos ha pasado que hemos sido enfrentados a cosas difíciles, cosas que no entendemos, cosas donde por más que pensemos y nos pongamos delante del Señor no logramos entender. Y me gustaría que pudiéramos compartir una palabra que está en el Salmo 16:11 y dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. A veces no entendemos por qué ocurren algunas cosas, pero cuando estamos en presencia del Señor, dice la palabra que hay plenitud de gozo, porque dice la palabra también que estamos en su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Quizás hoy día no lo entendamos, quizás hoy día no seamos capaces de ver más allá de lo que nuestros ojos miran, pero cuando entendemos que la voluntad de Dios para con nosotros es buena, hay plenitud de gozo. Sabemos que todo lo que Él esté haciendo, sabemos que todo lo que Él esté provocando en nuestra vida es parte de su plan perfecto con nosotros. Y como dice la palabra, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Sigamos adorando al Señor.
Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos una vez más trabajando con lo que el Señor nos ha demandado. Estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor, aunque quizás ahora en otro estudio, en otro lugar, pero la palabra de Dios no puede ser, ¿cierto?, detenida. La palabra de Dios no puede ser encerrada. La palabra de Dios siempre va a correr. Así que un saludo grande desde el lugar donde estamos ahí encerraditos, pero confiando en el Señor. Estamos en los tiempos difíciles, en los tiempos apocalípticos, en los tiempos en que vemos que se está preparando todo el plan para que la palabra de Dios se va a cumplir. Este plan está moviéndose, ¿cierto?, de tal manera en que está llevándonos a donde quiere conducirnos. Por eso nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en el Señor. Aunque el mundo se esté moviendo, el mundo nos quiere asustar, el mundo nos quiere intimidar. Yo quiero decirte esto. Es verdad que están hablando de que hay aumentos de contagio y todo, pero quiero decirte, no te asustes, no te intimides, no dejes que las noticias y todo lo que están diciendo empiece, ¿cierto?, a entrar en tu corazón. Una de las cosas que cuando la tormenta externa fue muy fuerte para los discípulos, ellos comenzaron a asustarse, estaban acostumbrados a estar en tormenta, pero en el mar, pero dice que empezó a ser cada vez más fuerte y el barco ya empezó como a zozobrar. Y cuando ellos se vieron muy asustados, les entró el miedo. Y creo que el problema más grande que tuvieron fue el temor. El temor es lo que nos muestra la Biblia, que es lo que hace que pierdas la fe y puedes perder todo lo que has podido ganar. Así que no permitamos que el temor entre en nuestras vidas, no permitamos que nos intimiden, no hagamos, ¿cierto?, de esto un temor colectivo y que andemos todos espantados y asustados. Debemos cuidarnos en que en estos momentos debemos estar conforme a lo que se nos está pidiendo, pero sabemos que no es porque nosotros estamos asustados, no andamos como ratones escondiéndonos en las cuevas. Nosotros damos la cara. Nosotros sabemos que Dios nos va a guardar, pero tenemos que ser cuidadosos hasta que el Señor nos diga el momento en que tenemos que saber que hasta dónde podemos decir, hasta aquí nos sometemos. Así que sé que se está preparando la vacuna y se dice que no va a haber otro, no se va a pasar al paso número 5, a menos que esté ya el porcentaje más grande vacunado. Así que lo que está preparándose es la vacuna. También no quiero hablar de eso, solo quiero que estemos atentos. La palabra nos decía estar despiertos, estar bien sacudidos, así que aquí estamos, pero con gozo, con alegría, para compartir con mi hermano Pablo la palabra del Señor. Así que voy a dar un minuto para que Pablo también nos salude y que nos diga que es para él este momento, que estamos acá ahora en otro lugar, pero son experiencias que Pablo está recibiendo en este tiempo, ¿verdad? Amén. Un tiempo que desde el principio estábamos como preparándonos para esto. Recuerdo que cuando comenzó todo esto, pensábamos quizás vayan a poner en cuarentena, tenemos que estar preparados, cómo poder grabar, cómo poder movernos. Y finalmente llegó el tiempo en que nos tendrían más encerraditos, pero seguimos confiando en el Señor que todo lo que se esté moviendo en el mundo, Él nos tiene en el hueco de su mano. Estamos guardados, porque el mundo anda según las noticias, amén, según el Facebook, según lo que se pueda ver en los canales de televisión, las noticias, pero nosotros andamos según lo que el Señor nos entrega, amén. Así es. Según lo que la palabra nos lleva y nos empuja. Así que estamos seguros en el Señor con todo lo que estamos viviendo. Sí, la Escritura dice que antes nosotros también éramos esclavos, ¿cierto? Y andábamos según las corrientes de este mundo. Y quiere decir que es fácil ser controlado si estás en el mundo.
Es fácil que el mundo te diga hoy día con las redes sociales y con todo, ¿cierto? Los canales de televisión, todo, hay un acuerdo de que quieran lograr una moda. Hace mucho tiempo me recuerdo que me decías tú que se programaban con tiempo para ya lograr los cambios que esperaban de la gente, de acuerdo a las películas, de acuerdo a las nuevas comedias que estaban realizando, de acuerdo a las publicidades, a la moda. Iban avanzando, iban haciendo que la gente fuera teniendo los cambios que ellos querían. Ahora con mayor razón podemos darnos cuenta que de alguna manera todo esto está manejando y el mundo anda de acuerdo, como decías tú, para donde quieren decirle. Pongamos miedo, hablemos ahora de asaltos, ahora vamos a hablar sobre las necesidades para que el mundo comience a saber que vamos a empezar a lamentar el estado que estamos, otros trajeron a una artista, a una mujer que es satánica, ¿cierto? Para que esté en algunos programas haciendo algunas como invocaciones, algunas, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea? Es en realidad ¿para qué? Porque quieren llevar a la gente que tenga cierto, vaya inclinándose a cierto tipo de cosas. Creo que nosotros debemos estar, como decías tú, centrados en la palabra, y creo que la Biblia a nosotros nos dice cómo debemos estar en los tiempos que debemos estar, ¿verdad? Así que contento de estar acá, confiados en que Dios tiene un plan hermoso para su pueblo. Él todavía no ha sonado la trompeta, aún estamos acá, quiere decir que todavía Él está trabajando, nunca deja de trabajar. Hemos tomado en este tiempo trabajar con las parábolas, y aún este domingo el Señor me hizo entregar un mensaje con 2 parábolas, y ahora vamos a seguir con mi hermano Pablo con la parábola, ¿cierto? Hablamos del sembrador y vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña. Voy a leerla primero en el nombre del Señor y vamos a orar. Vamos a trabajar con 3 parábolas, y después la parábola semilla de mostaza y la parábola levadura. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Vamos a leerla. Yo voy a leer la primera. Le refirió otra parábola diciéndole: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Entonces le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo les diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Padre, Señor, siempre estamos en tu presencia y invocamos a tu Santo Espíritu para que Él esté ayudándonos a poder explicar, porque tu palabra dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará toda justicia y verdad. Él nos enseñará, Él nos va a dar la luz de todo esto. Y pido, Señor, que así tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entregar una información con respecto a lo que tú hablaste, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos afirmamos en la promesa del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi hermano Pablo, yo leí la primera parte y vemos que después Jesús explica, porque el 36 nos dice algo. ¿Puedes vernos tú con el 36? Nos lee el 36 y después vamos a compartir sobre eso. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino.
y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Wow, el que tiene oídos para oír, oiga. Qué fuerte es comprender que lo que el Señor está hablando, ¿cierto? Está hablando del fin, está hablando cómo va a terminar todas las cosas y está hablando que no va a poder ser burlado Dios. Y esto es que Dios traiga temor a nuestras vidas. Aquí está hablando entonces la parábola del sembrador y yo leí la primera parte y como dije, los discípulos se quedaban plop. Dice que, si ustedes ven, dice el versículo 33, dice, o sea, el 34, de todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré la boca de mi boca, las parábolas de mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es decir, Jesús delante de toda la gente hablaba solamente en parábolas y la gente se quedaba sin entender nada. Y por eso vemos que después lo que mi hermano Pablo lee es que le piden la interpretación, le pide que le explique. Bueno, nosotros al leer esto estamos viendo entonces, está hablando sobre, aquí aparecen ciertos algunos elementos, ¿cierto? Está hablando del trigo y la cizaña. Aquí hay dos elementos importantes que aparecen, que en esta parábola lo encierra, ¿cierto? Todo un accionar de estos dos elementos. Habla, ¿cierto? Entonces que el reino de los cielos es semejante a uno que sembró buena semilla en el campo. ¿Te acuerdas que en la anterior hablábamos, ¿cierto? Sobre la parábola del sembrador, ¿cierto? Y las tierras. Pero aquí va a hablar de las semillas, ¿cierto? Aquí habla de una semilla que trae y siembra. El Señor explica, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Cierto? ¿Qué es que el que siembra la buena semilla? ¿Quién es el que siembra la buena semilla? Es el Hijo del Hombre, ¿cierto? Y está hablando entonces que esa semilla cae, dice, en el campo. O sea, no está hablando aquí solo del corazón. Esta semilla cae en el campo, cae ahí en un lugar, ¿cierto? El Señor le explica que el campo es el mundo. Nosotros compartíamos sobre eso, que a qué se referiría el mundo. No podríamos pensar que el Señor estaba pensando que la cizaña crecía en el mundo, porque el mundo está lleno ¿cierto? De los no convertidos. Por lo tanto, todo sería cizaña, ¿cierto? No es que vino a sembrarla, sino que ya el mundo está totalmente perdido. Nosotros estábamos ahí. Pero entonces, cuando se refiere a esto, se refiere, ¿cierto?, a un cosmos, a un total. Está hablando que el Señor sembró sobre una tierra, sobre un lugar, y dejó su semilla, pero dice que el malo viene y pone otra en la noche, mientras están todos durmiendo, pone otra semilla, ¿cierto? La planta al lado, dice ahí mismo, al lado. O sea, la tierra fue preparada y el malo prepara y planta otra semilla. Y esa semilla que planta ahí, ¿cierto? Es cizaña, no es el trigo. Ahora, dice que ambas van a crecer, ¿cierto? ¿Cómo podríamos ir entendiendo eso cuando tú me hablabas sobre esa planta que tú examinabas, ¿cierto? Veíamos que, poníamos ahí una,
usted me comentaba qué diferencia tenía la cizaña con el trigo. Que una imagen mientras usted me decía, usted me decía que el trigo tiene fruto, Mm. y la cizaña no. Los dos son iguales, paridos como con una espiga, pero no tiene semilla. En apariencia y aún cuando van creciendo, no hay diferencia. O sea, cualquiera puede confundirse, no hay diferencia. Y lo que veíamos, y cuando tuviste la imagen, es que veíamos que el trigo llega a madurar, y cuando madura, el fruto se encorva. La cizaña siempre está levantada, porque no tiene fruto, no tiene peso, por lo tanto, habla de un corazón, ¿cierto?, humilde, y habla de la altivez, ¿cierto? Un corazón altivo, un corazón arrogante, que no está siempre, ¿cierto?, actuando a través del espíritu de la rebeldía, algo más fuerte, algo de pie. Pero este otro es humilde. Ahí la única manera de saberlo es cuando madura, cuando ves los frutos. O sea, mientras tú las ves, se ven iguales, pero realmente la espiga de trigo es la que va a dar fruto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos hace ver? Vamos a ir viendo, vamos a ir tratando de ir analizando. ¿Qué campo te puedes imaginar tú para que podamos ver un poco, explicarle? ¿En qué campo podría sembrar Satanás, ¿cierto?, cizaña? O sea, cuando veíamos la parábola del sembrador, y yo creo que en realidad es obvio que el que siembra en un terreno preparado para él cultivar, ¿cierto? Y que le dé fruto, ¿cierto? Una tierra que es buena, preparada. Y él sembró buena semilla. Por eso, ¿te acuerdas que veíamos que una salía como del camino? Pero no eran como tierras preparadas para sembrar. Que habla de una parte donde él tiene un cultivo, y los siervos que trabajan en el cultivo dicen al Señor que sembró buena semilla, pero ¿por qué tiene cizaña ahora? Porque apareció algo diferente. Ellos, ¿verdad?, Era están un viendo. lugar preparado para que diera eso. No tenía que haber cizaña. Quizás no se hubieran extrañado y hubiera dicho, tiene espinos también, porque no era un lugar preparado para trabajar la tierra. Entonces, y que debería dar trigo. Solo trigo. Solo trigo. Entonces lo podemos ver un poco como la iglesia. Podríamos decir que el campo podría ser como la iglesia, donde está preparado, que debería haber solamente espigas, solo todo lo que crecería ahí debería ser solamente trigo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el lugar que Dios separa, el lugar donde todos nos reunimos, donde inclusive todos nos llamamos hermanos, todos, ¿cierto? Es un terreno donde todos dicen, bueno, aquí se sirve al Señor. Es un terreno donde deberíamos ver siempre todos dar frutos. Todos deberíamos ser trigo, que es un lugar donde es la casa del Señor, donde nos reunimos los hijos de Dios, donde adoramos, donde cantamos, donde estamos ahí, ¿cierto? Aprendiendo, recibiendo todos la misma palabra, ¿cierto? Pero aquí habla que el malo viene y siembra ahí al lado, ahí mismo, donde está sembrado el trigo, él siembra cizaña. Y el problema es que dice que vinieron los siervos y se asustaron, porque dijeron, pero Señor, tú plantaste. Claro, ellos se dieron cuenta que había algo diferente, ¿cierto? Que ya empezaron a darse cuenta que salió algo diferente. Lo que Dios está diciendo ahí, siempre el enemigo va a ir a interrumpir toda la obra de Dios. Siempre el enemigo va a tratar de meterse aún en lo más íntimo, en donde no debería entrar, donde no debería estar, ¿cierto? Donde ya, por ejemplo, una iglesia, donde están, ¿cierto?, trabajando aún dentro, aún de los liderazgos, algunas veces el enemigo va a buscar sutilmente hasta llegar a acercarse aún al liderazgo para ir a perturbarlo, para ir a hacerlo caer. Entonces, no es algo, ¿cierto?, que tenemos que preocuparnos y cuidarnos de esto. Nos está enseñando de que el enemigo va a venir al trabajo que él está haciendo
va a venir a interrumpir. ¿De qué manera yo podría darme cuenta que ellos se dieron cuenta que había cizaña? Porque ellos vieron que estaba creciendo y era igual. ¿Qué crees tú que les hizo darse cuenta que había algo diferente al trigo? Bueno, yo creo que gente que es del campo, uno mira una plantación de algo y uno dice, ¿y de qué? Uno ve hojas, diferentes tipos de hojas, ¿no? Pero uno no sabe en realidad qué es lo que es. Ah, esas son cerezas. O no, estos son tal cosa. Saben distinguir fácilmente que ellos lo ven, ellos trabajan con eso. Años trabajando eso. Yo creo que los siervos ahí pueden verse como también mismos siervos, los pastores, que distinguen que si la persona tiene un sentir y ha sido convertida, ha sido traída por el Señor y atraída para ser transformada, o realmente hay alguien que está ahí, Como pero simpatizante. simpatizante y atornilla al otro lado de repente. Y claro, y dice que los siervos, ¿cierto? Los encargados, los que están ahí preocupados de la plantación, y ellos se dieron cuenta, como dices tú, la gente de campo, la gente con experiencia, al ver las hojas ya sabe si esto es pasto o esto ya es la semilla, el fruto que está dando ya los brotes de ese fruto. Pero claro, Dios deja el discernimiento y aquellos hombres y mujeres que ya están en un nivel de crecimiento pueden percibir cuando hay algo que no viene de parte de Dios. Dios da discernimiento. Dios nos dio la manera de poder pesar los espíritus, de entender y conocer, ¿ya? Pero dentro de todo eso se dan cuenta. O sea, dentro de la obra, ¿qué más quisiéramos? Por ejemplo, que todos pudiéramos ver, que todos caminásemos al mismo ritmo, que todos saliéramos todos juntos, que todos fuéramos creciendo parejito, que sería muy, muy cómodo para los que están dirigiendo y cuidando, de que todo, la plantación no apareciera ninguna maleza, nada. Pero la verdad es que el que sabe que la ley de la semilla y donde se planta aparece maleza, que quieren destruir la plantación, ¿ya? Aquí vemos que lo que quiere él explicar, claro, la gente al escuchar todo esto, le entienden, bueno, aparece la cizaña, ellos están acostumbrados, en una plantación aparece un pasto, ¿cierto? Que viene aparece juntamente con la planta, en este caso con el trigo, y dice que empiezan a ver, y lo entienden de esta manera, pero acá le explica que la cizaña es Satanás, el que siembra. Entonces quiere decir que Satanás siembra. ¿Qué piensas tú? Sí, yo comentábamos delante que aquí habla de dos semillas. Habla de una semilla buena y de la semilla que pone el enemigo. Y la semilla del enemigo la usa para poder confundir. Cuando vemos en la palabra, dice el apóstol Juan, me parece, dice que salieron de nosotros todos los que confunden, todas las doctrinas falsas, todos salen de nosotros, entre nosotros mismos. Está hablando de la iglesia. Claro, habla desde que nació la iglesia del Señor, aparecieron todos estos moveres y sectas. Las sectas se llaman justamente lo que aparece después de Cristo. Y todo lo que empezaron a reunirse por el Señor y después empiezan a venir divisiones, empiezan a venir falsas doctrinas y empiezan a separarse adventistas, testigos de Jehová, y todo empiezan a aparecer después de Cristo. Ya aparecen muchas que en lugar de construir empiezan a dividir y empiezan a destruir, ¿cierto? El Señor aquí deja claro que dentro, y esto es para que muchos hermanos que muchas veces se preguntan y dicen, pero si este va a la iglesia,
Pero si y ese que va a la iglesia, y eso, que no, y mire lo que está haciendo, y la gente dice, este va a la iglesia y mira lo que hace, ¿ya? Hay que tener cuidado, y hablábamos justamente de eso, de que hay inmaduros que están madurando, pero no significa que practican el mal. Están creciendo. Como un niño se equivoca para aprender. Pero está hablando, ¿cierto?, de que acá es gente que no da fruto. Gente que lleva tiempo, empieza a crecer y no da fruto. Entonces los discípulos le dicen, hey, hagamos algo fácil, saquémoslo. ¿Por qué? Porque así van a interrumpir el crecimiento. Impide la plantación, no se va a ver bien. Pero el Señor nos deja claro que tiene que dejar que el malo astutamente en la noche siembre, va a haber siempre. El malo va a entrar a la iglesia, va a entrar, ¿cierto?, a donde están los hijos de Dios, y va a plantar su semilla. Y ahí vamos a tener que aprender que va a crecer juntamente con el trigo y que va a estar ahí. Ahora yo quiero que empiece a decir, entonces puede empezar a decir el hermano tanto es cizaña, o el de allá es cizaña. Ahora entiendo. La idea es que nosotros no estemos juzgando, porque el trigo, hagamos la figura. El trigo no es el que se dio cuenta que salió cizaña. ¿Quiénes se dieron cuenta? Los siervos. El trigo estaba creciendo. El trigo puede tener una cizaña al lado, pero no va a dejar de ser trigo. Puede seguir creciendo y la cizaña al lado, y el trigo no va a cambiar. Eso me llama la atención de la seguridad del Señor. Me dice los siervos, diga que crezcan juntos. O sea, es tan buena la semilla que seguramente el trigo va a crecer. O sea, no seguramente, a lo mejor, me refiero que ciertamente el trigo va a crecer. Aunque tenga la cizaña al lado, va a crecer igual. No le va a impedir. O sea, el trigo, nosotros compartíamos eso, no va a dejar de ser trigo. El trigo, si es trigo, va a salir aunque tú pongas, mira, yo he visto campos que están llenos de pasto y de pronto aparece, tú empezás a ver y salió una mata de tomate. Y creció y salieron tomates, pero entre medio todas. Y salieron los tomates, crecieron los tomates. O sea, ¿por qué era tomate? ¿No podía ser una planta de tomate y después se convirtió? Es imposible. La gente dice, es que cuando uno llega a estos lugares, no te van a dejar crecer, mejor me voy del lugar, ¿cierto? Porque aquí son todos unos hipócritas. No son todos. Seguro que hay trigo. Quizás hay cizaña, quizás hay muchas cosas que tú ves. Tienes que ser cuidadoso, porque tenemos que ser cuidadosos como juzgamos. A veces juzgamos iglesias y resulta que ahí hay trigo. Al final, la semilla es buena y yo tengo que ver si nos recordamos de la tierra. No sé si seré medio duro, seré medio orgulloso y por eso en realidad se seca y no logra crecer, porque es como mezclar las parábolas, es decir, no es porque la palabra sea mala, que Cristo es bueno, el que sigo sembrado en mí es Cristo, y es bueno, sí o sí, va a dar un buen fruto, y el trigo va a hacer que yo deje de ser, o sea, la cizaña va a dejar de ser que yo sea trigo. Entonces, no va a cambiar. soy yo el que tengo que crecer y esforzarme por crecer. Y hablábamos que la semilla que caía era Cristo, porque veíamos el grano de trigo, si cae a tierra, dará mucho fruto, ¿cierto? Cristo es el que fue sembrado en nuestro corazón. Y esto va a crecer, va a salir. Si Cristo realmente fue sembrado, tiene que salir el fruto. Es imposible que si Dios me sembró trigo, después yo no dé cizaña. Es imposible. Es imposible que si yo soy un trigo y de pronto estoy alrededor de pura cizaña, yo me cambie y me convierta en cizaña. Es imposible. Es imposible. Voy a seguir siendo trigo. Porque aunque estés en medio de todo un pasto, ¿cierto?, que es maleza, el árbol se identifica por su fruto.
Por lo tanto, el que es trigo va a ser trigo. Tendrá que irse. Hay mucho, yo creo que estas parábolas nos ayudan a ver que en sí el reino no es una iglesia, esta otra iglesia, que es mejor la otra iglesia. ¿Qué nos hace ver la parábola? Finalmente, es Cristo el que ha sido plantado en todos, independiente de la iglesia, de la formación de cada pastor, sino que es Cristo. Y cada uno tiene que tomar, como hablamos la semana pasada, no, usted hablaba el domingo, el tesoro, y otra parábola, vamos a hablar después, que cada uno ve si atesora esto y realmente le da la importancia que debe ser y va a dar el crecimiento que se espera al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero eso es Cristo. Ahora, si no lo tomamos, somos tierra de nadie, puede que terminemos siendo cualquier otra cosa. Claro, Para que porque sea sembrada en nosotros y realmente surja. de alguna manera tenemos que espantar tantos pajaritos que revolotean alrededor de nosotros, porque tenemos muchos conceptos, ¿cierto? Quizás muchos hermanos llegaron a la iglesia Manantial de Vida y ahí se convirtieron. Quizás hay otros que vienen de otro lugar y llegaron y encontraron. Hay algunos que dicen, aquí realmente me encontré con el Señor. No es que los otros lugares, lo que pasa es que no me había encontrado con el Señor. Y aquí me encontré con el Señor. No es que la iglesia en sí sea lo mejor. Sí, todas las otras iglesias están perdidos. Claro. Seríamos una secta. Exacto, estaríamos. Sí. Y la verdad es que no. Tiene que ver que te hayas encontrado con el Señor. O sea, la semilla haya entrado y hayas tenido un encuentro, como decía el domingo. Probaste, viste la perla, viste el tesoro. Entonces es algo personal. De ahí tú tienes que reaccionar ante eso. Porque yo puedo ver que esto nos ha convertido en un montón de iglesias, un montón de que, como decía, ¿cierto? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, y una cantidad de discusiones que lo que estaba diciendo después el apóstol, entre ellos estos no entienden nada. El Apolo, Cefas y Pablo eran súper amigos, eran consiervos y dicen que eran colaboradores de Cristo, así que ellos estaban unidos. El problema es que la iglesia estaba dividida. Es peligro cuando los de arriba están divididos, porque entre ellos están compitiendo entre ellos. No debería suceder, somos todos siervos de Jesucristo, con diferentes dones, diferentes gracias, pero somos todos siervos del Señor y todos tenemos que reflejar a Jesucristo, ¿cierto? Por lo tanto, hay dones de enseñanza, hay dones en el pastorado, ¿cierto? En lo profético, pero todos somos uno en Cristo. Por lo tanto, las divisiones que puedan venir han traído mucho problema. El Señor nos está hablando de dejar que va a traer un tiempo de unidad y de unidad real. O sea, más allá de que seamos manantial de vida, otros sean, no sé, si hablamos de asamblea, ¿cierto? Arenal, el otro que hay es Nueva Vida. Nombremos las iglesias, no tengo ningún problema y decir dónde están ubicadas y todo, porque son consiervos. Nosotros nos sentamos en la mesa, nosotros oramos juntos, nosotros recibimos de una misma autoridad. Entonces somos consiervos. Somos servidores de un mismo Señor, que es Cristo, el que estamos entregando las parábolas. Y Él está diciendo, ¿cierto?, en que nosotros tenemos que crecer en donde Dios nos plantó, y al ser plantados y donde tú entiendes el reino, tú vas a crecer. Puede que en el camino, te va a rodear, y el Señor está diciendo, ahí claramente va a haber batalla, claramente el enemigo se va a ir a meter ahí, donde tú tienes que ser formado, donde tú deberías ver solamente trigo, vas a encontrar, va a aparecer cizaña. Ahora, los siervos lo saben. Es bueno que lo sepa la gente, no para empezar a decir este es cizaña, este es trigo, porque no estamos para eso. Nosotros tenemos que ser trigo, tenemos que crecer ahí. Nosotros, el trigo no está mirando si el que está al lado es cizaña o no. Él está creciendo naturalmente y él va a dar los frutos naturalmente. No es algo que nosotros tenemos que preocuparnos, pero sí es bueno saber
que el Señor dice que Él sabe que va a haber batalla, que va a haber oposición, que el enemigo va a levantar gente que va a traer división. Mira, yo te decía, ¿qué pasa cuando de pronto una persona se va de una iglesia? ¿Qué sucede? ¿Se va sola? No, casi nunca no. Casi siempre sale arrancado con otros. ¡Wow! ¿Cuánto duele? Hay gente que queda sufriendo, los que quedan lloran, sufren, porque dicen, oye, yo no pensé, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo sucedió? Y en realidad yo a veces quedo diciendo, bueno, ¿cómo le explico? Porque tampoco quiero dejar mal, ¿cierto? Creo que cada uno tiene que verla esto y entenderlo a través de esto, más que pueda nosotros decirle y explicarle o pararnos delante para que la gente entienda y sepa, porque el que sale generalmente sale y arranca muchos, y hay gente que sale con ellos y después se quedan dando vueltas, porque se dan cuenta que lo que decidieron, siguieron quizá una persona, siguieron a alguien que en ese momento estaba diciendo, mira esto y esto, porque generalmente yo te hablaba que la cizaña es tan parecida al trigo, pero en realidad se hace notorio que es trigo. Él quiere convencer a todos que es trigo. Él quiere convencer a todos que tiene el conocimiento de la verdad, que él está viendo las cosas de una manera impresionante. Él empieza ahí en medio a perturbar la obra. Empieza a hacer que gente empiece a abrir, a ver cosas que no es necesario. No es necesario porque no tienen por qué verla. No les va a hacer bien, ¿sí? Porque en realidad se va a hacer notorio. Dentro de la obra van a ver cosas que no están bien. Por supuesto, porque el enemigo está ahí perturbando. Pero cuando tú empiezas a darle la atención a la gente, a pequeños, a algunos que están creciendo, se puede convertir en piedra de tropiezo. Puede convertirse en un problema porque la persona no tiene la madurez. Entonces, aquí está hablando de que la cizaña es enviada por Satanás. Por lo tanto, lo que dice la palabra, que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Satanás viene a dividir. Entonces, la cizaña no es solamente que crece ahí tranquilita, ¿cierto? Crece tranquilita al lado del trigo y creció nomás. No, no. Es que realmente el diablo la envía con un fin. El diablo la planta con un fin. Dice que son los que sirven de tropiezo. Justamente, para allá iba. Porque dice que, ¿cierto? Hacen iniquidad. Es decir, no abandonan el pecado, se mantienen ahí en una calidad, aunque dicen, porque están engañados. Creo que muchas veces el pecado no es como tenemos estigmatizado, como he dicho. Muchas veces es que ande fumando, diciendo disparate, robando, adulterando, fumando, con vicio, sino que alguien soberbio, que no es sujeto, que es rebelde, es alguien que... Murmurador. Murmurador. Se levanta contra liderazgos. Eso no es... Eso es pecado. Eso es iniquidad. Es que es iniquidad. Ya no fuma, no anda bailando. Es alguien que realmente... ¿Qué cizaña? Porque si no sería cizaña, sería del mundo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando que esto no está en el mundo. En el mundo estábamos nosotros y están todos los pecadores, de donde nosotros vamos a rescatar, donde nosotros entregamos el mensaje y los traemos al campo, al reino, los traemos. Y dice que ahí vinieron ellos, y ahí vino Satanás y sembró. Ellos están tan engañados que ellos creen que están bien, porque ellos pelean, ellos son capaces de levantarse, murmurar, defender su causa, porque están llenos de orgullo, de soberbia. Ellos se levantan contra el liderazgo, lo dice en Judas, dice que son nubes que no se sujetan a nadie, son nubes que se mueven, ¿cierto?, sin ninguna dirección, o sea, no son guiados por nadie. Y dice que son como hojas que son movidas por el viento, ¿ya? Y en realidad no se quieren sujetar a nadie, aunque aparentemente, y son tan engañadores, porque son tan parecidos, que muchos son perturbados por ellos. Es claro que por algo Satanás los envía, por algo Satanás los siembra, por algo Satanás está ahí para perturbar la obra. Por eso es que se llama adversario. No es nuestro adversario, en realidad es adversario de Dios. A nosotros el diablo no nos va a hacer la guerra. Es a quién
es al Señor, es a la obra de Dios, es donde está ahí trabajándose para hacer lo bueno, para crecer, para que la obra crezca, para que muchos se conviertan. A veces vemos ahí cómo trae división, cómo a través de uno o dos personas en un momento se pusieron de acuerdo y salieron. Yo pude ver iglesias divididas completas, iglesias que se dividieron completas, gente que se rebeló igual que la rebelión de Coré. O sea, nosotros, no sé si conocen la iglesia de la 15 Oriente, fue una iglesia en la cual fue la primera iglesia, Asamblea de Dios. Y esa iglesia fue con un mover de avivamiento que vino a través de un norteamericano que abrió la iglesia y estuvo trabajando. Una iglesia preciosa, fue creciendo, fue la primera Asamblea de Dios que estuvo en la 7ª región y en Talca. Después comenzaron a abrirse otras y desde ahí se fue a la 15 Oriente. Primero estuvo en la 1 Norte con 7 Oriente. La gente se convertía, la gente empezó a conocer la palabra, la gente empezó a recibir, pero después de eso comenzó a haber división. El diablo no se agrada. Mira, donde hay un mover de Dios, donde el diablo sabe que hay unidad, donde el diablo sabe que empieza a haber ahí un campo de Dios, donde sabe que ahí hay trigo que se va a multiplicar y que va a crecer, el diablo viene en la noche sutilmente y planta. Yo quiero hacer énfasis en el disfraz para que nos demos cuenta de que si fueran personas que son carnales y se ven como del mundo, seguramente no nos confundiría. Pero falsa humildad, tiene espíritu de adivinación, muchas veces no tienen dones del espíritu, sino que tienen demonios que tienen poder demoníaco para confusión. Entonces muestran profecías, hacen tantas cosas que en realidad hacen confundir a la gente y no tienen frutos. Pueden tener dones, tener manifestaciones espirituales de alguna forma, pero no frutos del espíritu. Por eso Pablo, yo creo que dijo tan claramente, puedo dar hasta mi cuerpo a ser quemado, pero si no tengo amor, porque vemos a Ananías y Zafira dando una ofrenda, una buena ofrenda, yo creo, Claro. pero eran cizaña. Cizaña. Estaban con su corazón totalmente, ¿cierto?, contaminado. O Simón el mago cuando le dice... Justamente. Él quería comprar el don. Entonces, y él le dice, tu corazón está totalmente perdido. O sea, es ahí donde vemos a Judas. El Señor dijo, claro, la Escritura decía que tenía que estar ahí, pero ahí apareció, ahí mismo con el Señor. Ahí vemos cuando entra en Pedro. Cuando le dicen del perfume a Judas y le dice, podíamos habérselo dado a los pobres. Eso sonaba, yo creo que lo dijo de tal manera que muchos tienen que haber dicho, wow, qué corazón tiene este hombre. Realmente piensa en los pobres. Yo he visto muchos que hablan y tienen como un lindo, y ¿sabes qué? Hay una de las cosas que yo me doy cuenta, Satanás levanta mucha labia. Gente que habla muy bien, gente que inclusive usa, llora y hace muchas cosas, pero en realidad sus obras no hablan de eso. Su vida no habla de eso. Su vida no es entregada al Señor, aunque aparentemente en un altar o cuando están ahí ministrando se ven pero espectaculares. Y yo de repente digo, ¿cuánta gente está viendo y dice, no, qué tremendo hombre y todo? Pero la verdad es que tú vas hacia cómo vive y cómo practica el reino, te das cuenta que dijo cosas lindas. Quizás la escucha, quizás de repente se maneja con algunos dones, ¿cierto? Pero en realidad está confundiendo, porque el fin de él no es servir a Dios, es servirse a sí mismo, jactarse quizás. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Como iglesia, el Señor la deja muy claro, pero no lo va a sacar. Hay mucha gente que dice, es que el hermano me dijo esto, ¿ya? Y yo veo que el hermano está a cargo de esto. Cuidado, siempre examina, la palabra dice, ningún hermano que realmente es trigo
El trigo jamás va a dar siempre fruto bueno, es trigo. Es Cristo. Siempre va a pelear para favor de la obra. Jamás va a destruir la obra. Jamás va a hacer algo que pudiera afectar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque es Cristo. No podría. Es imposible. Cuando nosotros estamos viendo esto, tenemos que ser cuidadosos, pero guardar silencio. Tampoco vamos a empezar a decir, este es cizaña y este es trigo. Porque a nosotros no nos corresponde. Recuerda lo que dice el Señor, que vendrán los ángeles. Le dice a los siervos, tranquilo. Así nos dice a nosotros. Nosotros muchas veces nos damos cuenta, pero no podemos hacer, sino que dejar ahí, porque sabemos que el Señor de la obra, el que plantó el trigo, Él va a venir a cosechar y Él va a venir a buscar. Nosotros solamente tenemos que estar cuidando, viendo, ¿cierto? Pero el que va a tener que después decir, va a enviar a los ángeles y los ángeles van a sacar primero toda la cizaña y va a dejar el trigo. Va a sacar toda la cizaña. Le dijo, ahora no vas a sacar. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hermanos que a lo mejor están creciendo, pero en lugar ahí donde está, todo va a servir. Aún en aquellas situaciones, el trigo va a seguir creciendo y va a ser muy notorio. Yo te decía, yo crecí en una obra donde vi muchas cosas, donde vi de todo, recién convertida, veía muchas cosas. Pero la verdad es que yo podía haberme ido a una iglesia mejor, a un pastor mejor. Y yo te decía, mi pastor fue autodidacta, ni siquiera estudió en el instituto. Así que podía decir, no, ¿qué me va a enseñar? ¿Cierto? Después me fui a estudiar al instituto y podía decir, ¿qué me va a enseñar ahora él? Ahora yo llevo 2 años en el instituto y ahora soy mejor que él, ¿cierto? Yo esperé todos los 4 años del instituto, estuve con él y nunca, siempre me supe ganar abajo porque entendía que él era el pastor y yo seguía siendo la oveja, ¿cierto? Y Dios no me mandó a prepararme para atacarlo, sino para ayudarlo, para hacer apoyo, para respaldarlo. Pero yo vi mucho de todo, pero entendía, porque por eso leemos la palabra. Leía y decía, Señor, yo sé que esto va a estar donde quiera que vaya. Yo me acuerdo de ese tiempo, yo era chico, pero yo no tan chico para no darme cuenta que hubo un tiempo de rebelión muy fuerte también. Tremendo. Ahí fue como la de Corea, literalmente, que eso como a tomar. Fue tremendo. Trataron de mostrar que no era un ungido, no tenía credencial. La verdad es que el pastor estuvo un tiempo trabajando sin credencial. Dios lo llamó y empezó a levantar una obra y aún las asambleas todavía no lo estaba reconociendo. Y ahí llegué yo. Y después lo tenían de obrero y hasta que después le entregaron. Eso fue hasta presbítero. Y después llegó a ser presbítero para que vea, Dios lo respaldó hasta ese nivel. Un hombre de Dios, era un hombre lindo de Dios. Yo amé a ese siervo, fue mi padre, fue el hombre igual que a la pastora Rina, no puedo dejar de hablar de ella. Lindos siervos de Dios que me entregaron la vida de Cristo. Son muy agradecida por ellos. Y aunque yo sé que fueron atacados de la manera más impresionante, la iglesia se levantó de una manera increíble. Hermanos que eran buenos predicadores estaban. Sucedió lo mismo que sucedió en la Quince Oriente. Yo dije, no quiero salir con el mismo legado, porque la iglesia de ahí salió de la Quince Oriente, salieron con el mismo legado. Y hubo una rebelión tremenda. Y yo ahí agachadita, algunos se dispararon, otros se fueron, y yo me quedé ahí, esperando que Dios me dijera cuándo era el tiempo. Yo salí a abrir una obra. No me fui de la iglesia, no conocí esa iglesia y ahora tengo esta obra que Dios me dio para trabajar. Entonces, pero yo entendí, así que yo cuando estoy trabajando estoy viendo esto. La palabra, no es que hay hermanos malos, hay hermanos inmaduros que tienen que madurar. Hay hermanos que son carnales, que si no realmente no cambian, se convertirán realmente en un problema. Y tienes que saber que tienes que madurar.
El carnal sabe que tiene que dejar o sigue siendo carnal y terminará, ¿cierto?, viendo que de alguna manera será usado hasta por el diablo para destruir. Pero tienes que madurar. Lo que está diciendo es que el malo va a tratar de destruir y va a tratar de poner, ¿cierto?, la perturbación que dentro de la obra, dentro de los hermanos, dentro del crecimiento, el diablo va a venir a tratar de confundirnos, a que muchos hermanos lleguen y digan, ¿por qué el hermano me hizo esto? ¿Por qué algunos piden a los hermanos nuevos, les piden dinero y después los hermanos nuevos dicen, yo le pasé porque igual en el amor del Señor, y muchos son estafados? A mí me duele mucho eso. Y yo tengo que decirle, hermano, soltémoslo, libérenlo, trato de compensarlo, de ver cómo puedo cubrirle. A veces muchos de ellos dicen, no importa, pastora, yo lo hice y yo sé que Dios se lo toma en cuenta, pero tratar de que ellos no tengan pérdida. Pero sucede, y uno dice, wow, ahora no puede ir a decirle, mire lo que hizo, porque en realidad solo hay que estar cuidando de que los hermanos tengan cuidado en que vayan creciendo y tengan cuidado porque un hermano no va a ir a pedirle, no va a ser carga de un hermano. Los hermanos le piden a Dios, los que están crecidos, no van a ir a molestar menos a un hermano nuevo. Así que si tú eres nuevo y alguien, cuídate, porque vas a tener que conocer cómo son los hijos de Dios, cómo funcionan. No andamos nosotros pidiéndonos favores como para conseguirnos cosas. Tú me pasas esto, yo te paso esto, consiguiéndolo el hermano que llegó, qué bueno que llegó, tiene un camión, yo justo necesito un camión. Hay cosas que tenemos que cuidarnos, debemos saber cuidar. Una de las cosas que yo me preocupo es que cuidemos a los hermanos nuevos que vayan madurando, que ellos también puedan ver, pero se van a encontrar con esto, va a pasar. Y es ahí donde tenemos que aprender a ver que el Señor dice, no la voy a sacar, dice, serán tropiezo a los que hacen, dice, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Ahí está hablando cuál es la cizaña. Y pensábamos nosotros, ¿lo recogerá antes? No hicimos esa pregunta, Porque ¿cierto? decía, antes de la cosecha. Sí, sí. De alguna manera, Y la cosecha es el fin del siglo, dice. sí, estamos en los últimos tiempos. Y yo creo que Dios está alineando una iglesia. Y yo creo que Dios está abriendo los ojos para que empecemos a ver realmente y nosotros podamos ser lo que tenemos que ser. Cristo se tiene que manifestar en este tiempo. La iglesia del Señor tiene que manifestar a Jesucristo. Y yo creo que Satanás ha estado trabajando fuertemente dentro de las obras, trayendo división, poniendo enemistad entre los siervos. Es impresionante cómo a veces yo me doy cuenta en la inmadurez, pone algunos siervos contra otros porque alguno se fue de la iglesia y se fue a hablar y después el siervo termina discutiendo. Y yo digo, yo no voy a discutir con los siervos por un hermano que se fue. Si me dicen, ay, este hermano se fue de su iglesia y me dijo esto, usted verá si usted lo cree. Yo soy la sierva, él es el hermano que anda de lugar en lugar. Yo voy a estar ahí y voy a seguir trabajando. Entonces, yo no me voy a cambiar. Pero creo que nosotros no tenemos que estar escuchándonos. O sea, tenemos que conocernos también. Los siervos tenemos que discernir. Aún dentro de esto hay y de los que son y de los que no son. También es importante. Hay de los que Dios ha llamado y hay algunos que Dios no ha llamado, pero se han puesto. Algunos lo han puesto los hombres. Hay otros que se han puesto ellos. Y hay otros que se autodenominaron. Pero hay otros que Dios los llamó. Todo esto está. Y es bueno que la gente sepa. Que la gente sepa que no todo aquel que se llama siervo realmente tiene ese título. Tiene que ser llamado y respaldado por Dios. Dios es el que respalda los frutos, ¿cierto? Hay muchos que pueden tener dones, pero no tiene que ver con los dones de los frutos. Hay que conocerlos. Iglesia, Dios nos llamó a ser ovejas, pero también a no ser tontos. Una oveja es como, le dicen que es alguien que no sabe, no ve nada. Pero la verdad es que sí no vemos, pero vemos. ¿Por qué? Porque tenemos la Escritura.
Entonces nosotros tenemos que ver hasta dónde vamos a dejar que nos digan las cosas. Las personas que son engañadas son las que menos leen, las que menos se preocupan de estudiar la palabra. Ellas son muy fáciles de ser engañadas, porque de pronto alguien le dijo, mira, Dios me dice que tú tienes que salir del lugar, que no, aquí no perteneces, que esto, y la gente dice, ah, sí, el Señor me entregó por una profética y tengo que irme porque en otro lugar me va a ir bien. Eso nunca lo dice la Biblia. Vete de tu casa, de tu parentela, cuando está hablando de salir, ¿cierto?, de un lugar del mundo, el lugar de la apostasía, o sea, del lugar de la idolatría, y ven a ser ahora una nación conmigo. Entonces, hay muchas cosas en las cuales nosotros estamos muy confundidos y el enemigo ha puesto cizaña por todas partes y engañados dentro del reino. Hay mucha gente que se llama profeta, hay mucha gente que profetiza sobre otros, pone las manos. Estos días una hermana me hablaba de un testimonio de que la llamaron, la invitaron a una casa, una hermana que no es de este lugar, y la llevaron a su casa y empezaron a orar por ella, la llevaron a otra casa. Y dice que ahí empezaron habían varias como siervas, mujeres con dones, y una le empezó a ungir los pies y le tenía que lavar los pies porque tenía que sacarle la inmundicia. Otra la ungía desde la cabeza y le decía que tenía una cantidad de cuestiones de hechicería. Otra, entonces yo decía, ¿cómo? Y otra por debajo de la mesa ungiéndola. ¿Cómo? Qué raro, si la Biblia no habla de una sola manera de ungir. Entonces, la gente que no lee, la gente que no estudia, mira, aunque tú puedas decir, no, me cuesta leer. Bueno, entonces, escucha, donde están aprendiendo, donde enseñan, consulta. Hay mucha cizaña en medio del reino. Y esto Dios lo dejó. Lo que dice sí es que va a quitarla, va a enviar los ángeles cuando llegue el tiempo, y creo que estamos en el tiempo, de todos aquellos que son tropiezos. La palabra dice, ay de aquel que es tropiezo del más pequeño, porque dice, será mejor que se ate la piedra de molino. ¿Cuántos a veces nos esforzamos a lo mejor de querer mostrar una apariencia, pero nuestras obras son tropiezos? Y tenemos que cuidarnos de esto. Y dice, serán echados al horno de fuego y allí será el lloro y crujir de dientes. Es decir, hay mucha gente dentro que va a ser enviada al infierno. Mucha gente que no maduró, mucha gente que no quiso madurar, gente que fue tropiezo, gente que en lugar de construir, ¿cierto? El que no es conmigo es contra mí, dijo el Señor. Y lo que te decía en la mañana, yo aprendí a ser radical. O soy o no soy. No me gusta ser término medio. Aprendí a través de Dios a que debo ser de una sola línea. No puedo ser. O soy con Dios o soy contra Dios. No hay términos medios. Entonces, aquí vemos nosotros que el Señor está diciendo que van a ser piedra de tropiezo y los va a sacar. Y todos aquellos que practican iniquidad, cualquier pecado, murmuran, han sido en lugar de ayudar y de crecer, han sido más estorbo, más problema. Esos serán echados al horno de fuego. O sea, es como si no se hubiesen convertido. Es como si no hubiesen llegado a una iglesia. Es los que pudieron pasar dentro de una iglesia y nunca crecieron. Importante esto, hermanos míos. Importante que puedas ver esto y analices tu vida. Y analices cómo has visto, cómo has juzgado y cómo has mirado. Quizá hemos juzgado a los hermanos, pero no hemos dado cuenta que el Señor nos está diciendo, hey, el malo también está ahí. El malo también está metido. Y cuídate, que todos los que puedan venir a lo mejor a decirte un consejo y todo, no pongas oído a cualquiera. Examina los frutos, examina el orden de Dios, examina el liderazgo, examina a quienes tienen. Y aún así, dentro de los líderes, examina siempre los frutos. Es muy importante. Por eso, el Señor quería dejar muy claro que la iglesia no iba a ser solamente todo lo que se convierte en todo, iba a estar trigo y que ahí no iba a pasar nada, ¿cierto? Así que toda la gente llega y dice, yo pensé que todos eran buenos. Yo no pensé que alguien me mintiera aquí. Me ha tocado ver de todo. Uno como pastor, quiero decirte, yo llevo
ya varios años en el ministerio. Me ha tocado ver de todo. Me ha tocado ver de todo. Impresionante que hermanos que uno sabe que son hermanos estafan. Que entre comillas son hermanos. Que los ven, que adoran. Y estafan. Y después se van hablando, murmurando y dañando. Y muchos se van, muchos quedan diciendo es que el hermano se veía tan lindo y no tienen idea porque uno se puede parar en el púlpito y decirle, ese hermano es una cizaña, ese hermano engañó, ese hermano estafó. No le puedes decir eso porque la gente va a decir, si un día yo digo esto, también me voy a quedar en vergüenza de todos. Y el Señor por eso dice, déjalos. Déjalos. El trigo va a seguir. El trigo se va a quedar. El trigo va a seguir creciendo. El trigo va a dar fruto. No va a dejar de ser trigo. Esto es lo que tenemos que aprender. Hay gente, no quiere decir que hay gente que no se puede ir. Pastora, entonces quiere decir que nadie se puede ir. No. Yo siempre les digo, tienen la libertad. El que quiere irse, quiero irme a otro lugar. Bien, se va a ir tranquilo, se va bajo la bendición y que sea de gran bendición otro lugar y que pueda seguir aportando, que no vaya a llevar chisme, murmuración, que lleve cuento y que vaya a dejar mal otro lugar para decir, por eso me vine a porque este es mejor. No, sino se vaya en paz y pueda seguir creciendo. Y vas a seguir creciendo porque no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver cómo es el corazón del hombre, ¿cierto? Y lo que está creciendo dentro, que es Jesucristo. El trigo tiene que dar como resultado trigo. Si te plantaron a Cristo, tendrá que dar como resultado a Cristo en nosotros. Amén. Seguimos con la otra parábola, mi hermano Pablo. Las dos que nos quedan. Es la mostaza. La semilla de mostaza. Dice, otra parábola se refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. ¿Qué veíamos ahí? Y veíamos que la siguiente parábola es similar, ¿cierto? Dice la otra, les dijo, el reino de los cielos semejante. Que ahí las parábolas son semejanzas, ¿cierto? A una, dice, a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué habíamos compartido, mi hermano Pablo? Que la semilla dice que es la más pequeña para el hombre, quizás en el reino, la predicación del evangelio es algo insignificante, especialmente ahora en este tiempo que el que cree en Dios es débil. Y la medida de la levadura también es como algo pequeño, escondido, en medio de algo grande que uno no pensaría que fuera a influenciar toda la masa. Y de esa misma manera la semilla crece, siendo luego algo grande, evidente para todos. Y yo creo que ahí hace una comparación media que dice, siendo la más grande de la hortaliza, después dice, siendo luego un árbol, que llega a ser tan grande que los pájaros hacen nido en sus ramas. Yo creo que luego se sale de que sea un árbol de mostaza, porque no es árbol, pero luego es algo que ni siquiera es la semilla de mostaza, pues es como la semilla de mostaza. Es como pero luego semilla. No es el árbol de mostaza. Claro. Entonces no es un árbol grande. Claro, porque está comparando que es algo muy pequeño, Sí. quizás algo insignificante. Lo primero que tú recibes es a Jesucristo. Y yo te hablaba de eso. Recibe a Jesucristo, pero ¿qué estás recibiendo? Sí, yo recibo a Jesucristo. ¿Qué recibes? La semilla. Recibes, ¿cierto?, la palabra y el nacimiento.
cuando entra la semilla, entra y es tan pequeña, tú te vas a la casa, como la levadura, quedó dentro de ti, tú te vas. Pero tarde o temprano, está diciendo el reino de los cielos va a ser así. Es imposible que el que tiene la semilla, es imposible que el que entró la levadura, que aquí la levadura no es el pecado, ¿cierto? Que aquí la levadura es buena, y comienza a afectar la vida de todo. Y yo te decía que logra, ¿cierto? Afectar tanto en tu interior que empieza a transformarte poco a poco, que esa harina se empieza a liudar entera y está totalmente, ¿cierto?, mezclado con la levadura. Después te mezcla a tal grado que ya te pierdes tú. El apóstol dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Llega un momento en que yo cuando estoy orando le digo al Señor, quiero que crezcas de tal manera en que ya no caigas dentro de mí, porque no quiero que estés dentro. Después ya tienes que crecer de tal manera que yo quede dentro de ti y que tú seas el que salga y yo quede dentro y yo quede ahí metida dentro y tú crezcas de tal manera, como dice ese árbol tan grande, y que vengan muchos a hacer nido y vengan a encontrar un lugar donde hacer nido, porque el lugar es seguro. Entonces los aves hacen nido y hacen sus casas, tienen sus crías. ¿Por qué? Porque se sienten seguros. ¿Por qué? Habla de que crece y eso no es una fe, ese es Cristo. Ese es el carácter de Cristo. Es Cristo creciendo dentro de un hombre. El reino es eso, es que Cristo va a crecer. Es la levadura que entra en nosotros y empieza a afectar mi vida, mis emociones, mis sentimientos, mis prioridades, ¿cierto? Mis anhelos. Comienza a afectar de tal manera que empieza a leudar, empieza a contaminarme, pero realmente empieza a mezclarme con todo lo de Él, con su santidad, con todo, que llega un momento en que crece, en que está toda mi masa aleudada. Toda la masa, luego que la leudada no podemos separar. ¿Dónde Esta queda es la masa levadura? sola. No, está toda leudada, como llena de pequeños poritos, como globitos, burbujas, que hace en la masa que se infle, está llena de eso, por todas partes no se puede sacar. Aquí hay un pedazo de masa que no tiene nada. Es más, tú puedes sacar un trozo de masa, que es la masa madre que le llaman, y con esa puedes seguir haciendo levadura. O sea, tú sacas y después la metes en otra masa, ese trozo de masa que ya está totalmente leudada, se convierte en levadura que va a leudar a otra. O sea, a este grado estamos viendo. O sea, el Señor quiere de tal manera influenciar y quiere afectar totalmente todo nuestro ser, que quiere mezclarse, que en un momento ya no sepan si somos nosotros o el Señor. Como delante cuando hablaba, yo dije, el apóstol le dice en un momento a los discípulos, en una carta, ¿cierto? Y le dice, no lo dice Dios, lo digo yo, que es lo mismo que si lo dijera el Señor. Entonces, wow, o sea, ¿cómo Pablo está diciendo? No es un mandamiento que está escrito, pero ahora lo estoy poniendo yo. Pero no lo dice, no lo dice Dios, lo digo yo, dice. Pero después termina diciendo que es lo mismo que si lo dijera Dios. Wow, o sea, a tal grado está influenciado que ya sabe que aún si está poniendo una nueva regla, si está poniendo una regla en una iglesia, no es porque él quiere cambiar algunas cosas en la iglesia, sino que está tan influenciado por Dios que es Dios en él haciendo las cosas. Eso es el reino. Es cuánto afecta, es cuánto Dios viene a afectar. El reino es lo que la semilla, si cayó en la semilla y el trigo cayó dentro de ti, si tú recibiste al Señor Jesucristo y tú un día te paraste y recibiste a Cristo, ¿sabes lo que recibiste? Es la semilla. Esa semilla va a crecer dentro como ese árbol y va a crecer tan grande que toda la gente se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no eres tú, es Cristo. La evidencia son los frutos. ¿Y qué son los frutos? Es Cristo, es el carácter de Cristo. El reino es que cada uno de nosotros, ¿cierto?, tiene que crecer por ese grano que cayó a tierra. Ese grano aún sigue siendo sembrado y es una semilla poderosa. Es una semilla que hace que todo ser humano
sea transformado. Es una semilla que hará que toda persona se convierta en lo que es Cristo. Tiene que llegar a eso. Habrá, dice, otros que plantarán y será cizaña. Habrá muchos que tendrán apariencia, lo dice la Escritura, y aunque sea doloroso, Pablo dice, lo digo llorando. ¿Por qué? Porque sé que dentro el diablo viene a perturbar, viene a cambiar. La gente no entiende claramente. Después se perturba que es una iglesia, mejor me voy de iglesia. La gente se confunde y el diablo lo que quiere es sacar inclusive mucha gente que está ahí. Nunca te muevas porque otro se movió. Nunca hagas algo porque los demás dijeron esto. Eres tú el que tiene que estar convencido. Tú no dejes que el que está afuera influencie sobre ti. Tú no sabes si es una cizaña y que pueda estar tratando de sacarte. Y tú tienes que decir, hey, yo tengo que crecer solo, porque el grano va a crecer solo, va a dar el fruto. No tiene que preocuparse, nadie te va a afectar. Nadie va a afectar tu vida si tú eres realmente trigo. El árbol va a dar el fruto que es por la semilla que recibió. La tierra eres tú y esa semilla, esto es el reino. La semilla es Cristo. Cuando cae en la tierra, esa tierra va a dar fruto. Cuando tú te cuidas la tierra, cuando tú sabes guardarte y cuando tú sabes que aunque estés rodeado de mucha gente que no está haciendo, gente que no te da ejemplo, gente que tú dices, bueno, ¿qué voy a aprender de ellos? Tú lo que estás aprendiendo es ver lo que se cumple la palabra, que habrá. El enemigo va a venir ahí a perturbar. No es culpa, ni el pastor puede cambiar eso, ni los líderes pueden cambiar eso. Hay gente un día que me dijo, pastora, yo no me voy por causa suya, sino por gente que está debajo, que no hace bien el trabajo. Y por eso, y yo le dije, lamento que usted se pueda ir por esto, porque usted puede crecer. No es ellos los que a usted le tienen que hacer salir. Crezca donde está. Si usted se quiere ir porque quiere crecer en otro lugar y quiere seguir, yo lo voy a bendecir y siempre se va a ir bendecido. ¿Por qué? Porque ya es un hijo de Dios. Como hijo de Dios, nosotros vamos a salir con respeto, con honra, como debe ser ordenado. Y así es como también nosotros podemos recibir a otros hermanos, sabiendo que somos todos del reino, que porque vamos a contribuir. Esto ha dañado mucho porque la gente no entiende. Si tú entiendes las parábolas, vas a entender claramente que vas a tener que ver que el diablo va a poner gente, va a plantar semilla y es tan imitador. Es semilla que va a querer verse como si fueran verdaderamente hijos de Dios. Y realmente ellos estarán tan confundidos como el mismo, ¿cierto?, que los envió. Ellos creerán que están en la verdad, pero están totalmente perdidos porque no querrán, ¿cierto? No darán los frutos del Espíritu. Esto es, estas tres parábolas que hemos querido entregar, están hablando de la vida del cristiano, de cómo tenemos que ver, cómo tiene que resultar el crecimiento. Sin lugar a dudas, el reino es real, es verdadero. Sin lugar a dudas, la semilla es buena. Sin lugar a dudas, la semilla va a dar fruto. Sin lugar a dudas, esa semilla va a crecer aún en medio de la cizaña. Sin lugar a dudas, esa levadura que entró, que es de la buena, va a influenciar en tu vida. Y aunque tú estés ahí y seas la última del banco y nadie te toma en cuenta, va a empezar a crecer dentro de ti y imposible que puedas quedar oculta. Vas a crecer y vas a sacar un poco de lo tuyo, tú se lo entregas y otro también va a empezar a ayudarse. Seamos para, ¿cierto?, influenciar, que la gente vea que nosotros queremos influenciar a bien. Hay mucha gente que no prefiere, dice, yo no participo con nadie porque tampoco quiero, ¿cierto?, que nadie molestar a nadie, pero a veces eso nos impide que podamos relacionarnos y influenciar, ayudar, fortalecer a los más débiles, ver a aquellos que en un momento están siendo de tropiezo, ayudarlos para que no caigan los débiles. Esa es la idea, que podamos crecer todos juntos y que podamos esperar la venida del Señor, porque cuando venga el Señor hay muchos que van a ser cortados.
Hay muchos que van a ser sacados solamente para ser quemados, aún dentro de la iglesia, aún estando participando. Y el Señor les va a decir, yo no te conozco. Señor, pero yo hice todo esto, yo no te conozco. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, porque a pesar de estar, cierto, encerrados, no falta la palabra. Dios nos está enseñando a que veamos realmente el Evangelio como debemos verlo. Vamos a dar gracias. Quizás hay hermanos que han sido dañados, heridos, que han sido decepcionados. Han dicho, fui a la iglesia, y quizás algunos ya no están participando en una iglesia, pero se están conectando con nosotros. Están conectándose, y no solo con nosotros, con iglesias a nivel virtual. Y dicen, de esa manera me puedo congregar mejor. La verdad es que sí tenemos que congregarnos, porque dice que no debemos dejar de congregarnos. Necesitamos estar cerca, necesitamos ahí entre nosotros crecer, amarnos. Pero yo quiero decirte, quizás te dañó, quizás te afectó, no sé, un liderazgo, un hermano en el lugar donde estuviste. Quizás viste cosas que te decepcionaron en cuanto a lo que es el cristianismo. Pero yo quiero decirte, Satanás, dice la Escritura, va a estar ahí tratando de perturbar. Tú puedes ser un excelente trigo si tú te vuelves y dices, Señor, yo perdono a estas personas. No voy a dejar que esto afecte mi crecimiento. Por el contrario, yo voy a bendecirla. Bendice a quien te hizo daño, a quien a lo mejor te estafó, a quien te pidió algo, te mintió, quizás murmuró contra un siervo y te dejó mal, te dejó caído. Y no es culpa del que murmuró, sino también de que escuchaste y no te diste cuenta que eso no venía de parte de Dios. Porque Dios jamás va a querer dañarte, jamás va a enviar un hermano para destruirte. Dios quiere tu edificación, Dios quiere contribuir para ti. Hoy día vamos a orar y vamos a pedir perdón. Nosotros también, quizás muchos de nosotros hemos sido tropiezos para otros. Quizás hemos sido tropiezos en nuestras casas, hemos sido tropiezos para nuestros hijos, hemos sido tropiezos para los vecinos. ¿Qué te parece si ahora decimos, Señor, yo no quiero ser motivo de tropiezo, yo quiero ser de edificación? Porque aquí dice la Escritura que vas a enviar los ángeles y estamos en los últimos tiempos. No sé en qué momento Dios vendrá a traer una limpieza a la iglesia y que nosotros podamos quedarnos, estemos para después ser cortados y poder ser puestos, Señor, ¿cierto?, en el granero del Señor. Vamos a orar. Señor, sé que estas palabras están tocando nuestro corazón. Nos traen, Señor, luz de tantas cosas que muchas veces vemos, problemas, Señor, dentro de la iglesia, división, contiendas, murmuraciones. Señor, como un hermano puede dañar a otro. Ahí, Señor, vemos, Señor, muchas veces el dolor de algunos, Señor, que son afectados, que son, Señor, aleluya, que han sido decepcionados porque han visto cosas que han sido, Señor, les ha impactado. Algunos han visto cosas tremendas, Señor. Algunos, Señor, aleluya, se preguntaron cómo pueden hacer esto si son cristianos. Quizás algunos lo han visto enseñando y lo has visto haciendo cosas que realmente dejan mucho, Señor, de un hijo tuyo. Pero, Señor, hoy día entendemos que el malo, Señor, dice, Satanás vendrá a poner semilla y querrá, Señor, hacer tropezar, querrá, Señor, aleluya, perturbar. Pero hoy día tenemos nuestros ojos abiertos. Queremos bendecir a todos aquellos que nos hicieron mal, aquellos que de algún momento nos decepcionaron. Queremos liberar a aquellos que nos estafaron, aquellos que nos pidieron dinero, aquellos que nos mintieron, aquellos que nos pusieron en contra de otros hermanos, aquellos que sembraron discordia, disensión. Señor, queremos perdonarlos y queremos también que tú nos perdones, porque quizás no estudiamos la palabra,
y no vimos esto, Señor. Y no queremos juzgar, Señor, a todos tus hijos, porque no podemos juzgar por la cizaña que toda tu iglesia es así, o que todos los siervos son de alguna manera. Perdónanos si hemos sido, Señor, tan malos como aquellos, Señor, que nos hicieron mal. Queremos, Señor, que nuestro corazón sea, Señor, influenciado por esa levadura. Queremos, Señor, que esta semilla crezca y queremos ser ese árbol grande. Queremos que muchos vengan a ser morada en nuestras ramas y queremos, Señor, también crecer de tal manera como la levadura, que podamos influenciar en otros y podamos afectar la vida de otros, no de una manera como quizás hemos sido nosotros afectados, sino de una manera positiva, de una manera para crecer, de una manera para que muchos puedan acercarse a ti, Señor. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, te doy gracias, también aún por aquellos que se han vuelto, quizás han sido dificultad, pero siempre tú nos has enseñado como tus siervos a saber esperar, que tú eres el que saca, tú eres el que saca a los que no pueden estar, porque tú limpias tu casa, limpias tu terreno. Sé que enviarás ángeles a limpiar, Señor, porque cuando tú limpias hay un mayor crecimiento. Gracias, Señor. Te doy gracias por mi hermano Pablo. Lo cubrimos con la sangre de Cristo. Oramos por su esposa, por Pamela, para que tú, Señor, le des el tiempo de alumbramiento que tú has determinado. Guarda, Señor, la vida de ella, de ese bebé y todo el lugar donde ella, Señor, será atendida. Te lo pedimos y queremos bendecir a todos los hermanos, a todos los que han sido de gran bendición para con esta familia, los que han aportado, los que han bendecido, los que han orado, los que han estado ahí, Señor, porque pedimos que así, Señor, ellos son tierra de bendición y cuando se siembra en tierra buena, hay buena cosecha. Que todos aquellos que han sembrado en esta tierra, en esta familia, sean, Señor, grandemente bendecidos y tengan una cosecha de 100, de 60 y 30 por uno. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Señor, les bendiga.